Hola amigos, bienvenidos. Bueno, hola amigos, bienvenidos a una segunda sesión de Última Thule. En la primera hicimos como una especie de repaso de ciertos temas más o menos generales de la ciencia ficción, y en esta ocasión quisiéramos tratar en específico dos de los grandes tópicos de la ciencia ficción, que son, digamos, las narrativas alienígenas y las que tienen que ver con los robots, las máquinas pensantes, inteligencias artificiales, etcétera. Nos acompaña Cristian Carrascal, está con nosotros Mario Patiño y Mauricio Casas. Eh, bueno, como para darle inicio a la sesión, Cristian nos debía una pequeña cita de Sí, Kurt Vonnegut. estoy re ansioso porque quedé como un trasero en la cápsula pasada, pero es necesario citar. Y era porque son necesarios los escritores de ciencia ficción, autores, artistas y estas cosas, ¿no? Entonces el contexto es: llega un hombre borracho a una conferencia de ciencia ficción y dice lo siguiente: Os quiero mucho, hijos de perra, dijo Elliot Milford. Sois mis escritores favoritos, sois los únicos que habláis de los cambios realmente terribles que tienen lugar. Los únicos lo bastante locos para saber que la vida es un viaje espacial y no precisamente corto, sino uno que durará millones de años. Son los únicos que tenéis el valor y el coraje de preocuparos realmente del futuro, los que realmente os dais cuenta de lo que nos hacen las máquinas, lo que nos hacen las guerras y las ciudades, lo que nos hacen las grandes y simples ideas, lo que nos hacen las tremendas incomprensiones, equivocaciones, accidentes y catástrofes. Sois los únicos que os preocupéis del tiempo y las distancias sin límite, de los misterios inmortales, del hecho de que ahora ya tenemos una base para saber si los viajes espaciales de los próximos 20 años serán un cielo o un infierno. Y el hombre ebrio cierra con esto: al diablo los cuentistas de talento que escriben delicadamente sobre una pequeña parte de una simple vida, cuando hay temas como galaxias, eones y billones de almas que aún no existen. Del Bello, corazón. Ok, bello, bello. ahora sí, podemos Eh, seguir. bueno, no. Digamos que para darle inicio me gustaría preguntar, pues que nos preguntáramos por qué ese interés, como esa gran fascinación por los encuentros. Digamos que para mí, digamos que esto podríamos compartir, tanto las narrativas sobre los robots y las narrativas sobre aliens se tratan sobre un encuentro en específico. Pero en el caso de los aliens sería el encuentro con un exterior que llega a nosotros o al que nos aproximamos. Y con los robots, con un otro que surge entre nosotros desde nuestros mecanismos, desde nuestras lógicas y producciones. Eh, digamos que recordando muchos referentes de estos encuentros alienígenas, entre los que uno puede citar los referentes inmediatos: la Guerra de los Mundos o Distrito 9, que son como encuentros violentos, o encuentros más pasivos, no sé, como ET, no sé, etcétera. ¿Ustedes cómo creen que estas narraciones nos preparan para ese encuentro? Y si tienen, digamos, una pequeña opinión sobre cómo realmente podrían llegar a ser estos encuentros con aliens. Pues yo creo que no sé por qué siempre se ha planteado de esa forma, digámoslo así, tan humanista. Ujú. Tenemos en, no sé, las fábulas el problema que humanizamos a los animales Sí. y en estas obras se humanizan a los extraterrestres. O sea, siempre se hace referencia a que una inteligencia superior viene a destrozarnos. ¿Cómo por qué? O a invadirnos, a quitarnos nuestro espacio. Ajá. Me imagino que son de pronto reflexiones bien humanas, ¿no? O sea, realmente los autores piensan que el desarrollo científico pues nos ha llevado como a lo peor, ¿no? Yo creo que de pronto esa es la razón y con la que no estoy del todo, pues digámoslo así, como no soy muy empático de esas ideas, ¿no? Como de llevar a la humanidad siempre al desastre y sobre todo pensar en que vienen a destruir no solo porque son una inteligencia superior o vienen como nos sacan provecho. Ujú. De alguna forma eso se ve en la serie esta de B, Ok. donde llegan y prácticamente a base de manipulaciones. Perdón. Tranquilo. Un genio. Entonces como a base de manipulaciones se conquista al humano sí o sí, de cualquier manera, sin importar el costo.
Entonces me gustan más otras visiones como... es que no me acuerdo muy bien cómo se llama esta película. Arrival. Arrival, correcto. Es una Sí. película. En donde el humano es el paranoico que, mejor dicho, Cree arma que- la guerra, arma la hijo de madre, cuando realmente la raza no tenía como ese propósito maligno, ¿no? Yo creo que parte de tipificar, no sé, al alien, al extraterrestre, es como para construir el otro, ¿no? Sí. Ver reflejada, digamos, los defectos humanos o extrapolar, digamos, ciertas cualidades humanas en lo diferente, ¿no? Entonces, en un principio los aliens fueron construidos como, no sé, con una visión muy antropocéntrica, como está hablando Mario, como con esta ansia de devorar, de estas cosas, ¿no? Pero creo que, digamos, la ciencia ficción ha tocado temas muy importantes, como, digamos, la comprensión de que si existe vida o si tenemos algún contacto, tal vez no la podremos llegar a entender porque somos humanos, ¿sí me entienden? ¿Sí me entienden? O sea, me refiero a que la base de ese contacto, digamos, nuestro lenguaje se extiende hasta avisarlo, pero va a ser muy complicado decirle. Entonces, digamos, yo pongo de referencia la nube negra de Freddy Hoyle, ¿no? Entonces es una nube negra, un gas que se aproxima a la Tierra y que se interfiere, se pone entre el Sol y la Tierra, ¿no? Entonces, obviamente, pues da sombra a la Tierra. Por paradójico que suene, descubren que la entidad es una entidad pensante, ¿sí? Compuesta de gas, compuesta de, no sé, de otro sistema químico que le permite vivir. Entonces, ¿qué hace, digamos, esta nube? No sé, capta, digamos, las señales y las formas sonoras que le mandan los humanos para traducirse. Entonces, primero, el contacto, digamos, creo que el contacto realmente serio se deja cuando se deja estos mitos de gobernación, de tal, para preguntarse realmente Como en los discursos colonos. eso, tal cual, la naturaleza de un encuentro, ¿no? Y digamos lo que citamos ahorita de Arrival, ¿no? La naturaleza lingüística de un encuentro, la naturaleza, digamos, realmente entre dos entidades conscientes, cómo pueden chocar si algún día se produce el contacto. Yo creo que ese es el potencial de la ciencia ficción, como imaginar ese encuentro lejos de un antropocentrismo muy fijado y esas cosas. No, yo como que tiendo a diferir mucho de sus opiniones porque pienso que el ser humano o la ciencia ficción como tal, los autores de ciencia ficción, crean encuentros con otra cosa que no sea un humano, es porque primero, yo creo que de una manera como muy biológica, digámoslo así, a nosotros nos causa alegría encontrarnos con algo. O sea, de una u otra forma, y en la ciencia ficción se ha visto, los seres humanos somos una especie de curiosos, ¿sí? Nos gusta ver, pero no sabemos cómo reaccionar ante lo que no conocemos. O sea, queremos descubrir algo, pero al mismo tiempo nos da miedo, ¿sí? Entonces, eso de generar encuentros, yo creo que es ese anhelo como tal de cuanto a especie, de querer abarcar más, de querer colonizar. O sea, biológicamente el ser humano, se supone que como género tenemos como 200 millones de años, una cosa así, como Homo sapiens, y como Homo tenemos como casi creo que es 1 millón, y hemos colonizado la Tierra de alguna manera, ¿sí? Y aún así queremos colonizar el espacio, pero siempre nos da ese temor, esa angustia, ese miedo de encontrarnos con algo que no podamos dominar, ¿sí? ¿Qué pasa? Digamos que yo creo que por eso es que existe ese miedo a que llegue otra especie superior o aparentemente superior y nos domine. Claro, somos el que tiene el poder. ¿Qué pasa con los que tienen el poder cuando lo ejercen? Cuando están a punto de perderlo. Okay. Es verdad, ¿no? Sí. Y también lo que tú tocabas de hemos colonizado el planeta es como parte de la naturaleza o de cualquier especie, como superar fronteras, ¿no? Digamos, antes, no sé, nuestro pensamiento estaba, digamos, anclado a un continente. Ya descubrieron un continente, pues no descubierto, pero se amplió la noción de que el mundo era más grande, se amplió la noción del espacio, y es inevitable que el humano salga de la esfera, ¿no? Y le esperan mucho por recorrer, ¿no? Entonces, digamos, estas nociones, digamos, esos avances de ver el cielo, de comprender lo que hay afuera, dan precisamente un camino para recorrer. Y creo que, digamos, la literatura de encuentro, el discurso de encuentro, de contacto es inevitable, ¿no? O sea, de saber que no estamos solos. Yo también siento que muy en la línea de evitar el esquema de vienen a dominarnos, vienen a hacer guerra con nosotros, a crear de nosotros una colonia. Siento que últimamente, de unas décadas para acá, se han gestado o se han retomado ciertos motivos donde el encuentro produce o
horror, o se produce desde la total indiferencia de los visitantes, o produce al contrario de somos colonizados, nosotros colonizamos. Por eso me atrae tanto el ejemplo del Distrito 9. O me llama mucho la atención la idea del picnic extraterrestre de los hermanos Strugatsky. Y es, pues nos vinieron y nos visitaron y dejaron basura. Y esa basura, por ser de una tecnología tan avanzada para nosotros, es demasiado atrayente. Se constituye como un gran valor y nos permite avanzar, que es un poco también esa idea de fondo de Arthur C. Clarke, de el contacto permitió que la humanidad en algún momento avanzara, y nunca entendemos, y yo siento que me siento más afín a esa idea de que no vamos a entender por qué putas decidieron entrar en contacto con nosotros, o bajo qué circunstancias ese contacto se hizo. Y es, digamos, problemático, pues, por definirlo de alguna manera, tener esta noción de tener un contacto con algo, ¿no? Y no, digamos, estar en la medida de magnitudes reales. Uh-huh. Si, digamos, nuestro sistema solar es pequeño en comparación con el universo, pueden haber existencias que, no sé, ni siquiera seamos visibles para ellos, ¿sí? O que sencillamente no sean importantes para nosotros. Uh-huh. Son narrativas de, digamos, de tener siempre la Tierra como, bueno, somos humanos, sí, que nos contacten. Pero entonces, digamos, es también asimilar la naturaleza cósmica con una magnitud más real, ¿sí? Uh-huh. Con eventos que no comprendamos física y químicamente. Digamos, con sucesos que pasen en el universo y el cosmos que realmente la humanidad no intervenga, ¿sí? Me gusta pensar en esta idea de contacto y, digamos, de cosmología, de creación de mundos como una simple, no sé, puesta aleatoria del mecanismo del cosmos, ¿sí? Uh-huh. Si la era de hielo no hubiera pasado justo cuando pasó, no hubiéramos existido como especie. Si no se hubieran mezclado los elementos como se mezclaron, la Tierra no hubiera producido vida, no hubiéramos tenido estas cosas, ¿no? Entonces, digamos, más allá de contacto es saber cómo el mecanismo de función de la naturaleza del universo, por decirlo así. Uh-huh. Se me vino en la cabeza algo que podría servir, que es la teoría de la cuarta dimensión y desde qué eje se está viendo y el humano como, digámoslo así. Es que hay un ejemplo en internet, no me acuerdo quién es el que hizo como el postulado y habló de esto, pero es prácticamente como no solo pensar en otras especies, posiblemente de otros planetas o algo así, no necesariamente exógenas, digámoslo así, de la Tierra, sino como algo más dimensional. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo interactuarían esas especies de otras dimensiones en esta? Y cómo podríamos asociar nosotros a hechos paranormales, sí, cosas que vemos, pero simplemente gente son criaturas que están en otra dimensión y que simplemente nosotros, como no conocemos, nunca hemos estado uh-huh. Viendo esa dimensión, ¿cómo lo asimilamos nosotros? Uh-huh. Entonces puede ser, digamos, una explicación al por qué nos motiva tanto como ese encuentro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es algo así. Es que hablaban algo así como que en la dimensión 2D, un objeto tridimensional se vería prácticamente segmentado. Sí. Entonces yo creo que aplica exactamente lo mismo y sería interesante conocer perspectivas de autores de ciencia ficción respecto a ese tema, ¿no? Hay un cuento que casualmente está agendado, pues a fecha de hoy, está agendado para el Club de Ciencia Ficción, que se llama Planilandia, y hablan más o menos de ese tipo de cosas. Es un cuadrado que habla de su vida como tal cotidiana, un cuadrado, ¿sí? En 2D, y que al final encuentra como tal una figura tridimensional y ese tipo de cosas, una esfera, si no estoy mal. Entonces no he leído el cuento, digamos que uh-huh. tengo que hacerlo, pero sí, o sea, se habla imagínense una persona, o sea, también se me ocurre ahorita, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo conozcan, hay un físico que se llama Javier Santolaya, el tipo hace como divulgación científica, ese tipo de cosas. Uh-huh. Él tiene un video parecido, o sea, ¿cómo carajos identificaríamos a una persona que es de 4 o 5 dimensiones, n dimensiones? Uh-huh. ¿Sí? Un físico. Entonces el tipo explica como tal
que para que yo le crea a usted, usted me puede llegar a decir aquí hoy, no, es que yo soy un ser extradimensional, tengo 4 dimensiones o 5 dimensiones, pero para que usted me pueda ver, me manifiesto en un plano de 3 dimensiones. Él como que plantea un cuestionario o un montón de pruebas para que yo le ponga y que usted me demuestre de verdad que sea de 5 dimensiones. Pero pues aún así, digamos que vuelvo a mi argumento inicial. Cuando conocemos algo nuevo, el ser humano solo tiene 2 formas de enfrentar lo que es desconocido. O lo ataca Los horrores. o se sale a correr. horroriza y sale a correr. Sí, el miedo o el combate. Usted verá. O también este encuentro más o menos alegre de establecer realmente contacto. Pero eso ya es más de... O sea, yo me refiero es como a una reacción biológica. Ok. ¿Sí? O sea, por ejemplo, alguien puede llegar aquí detrás del sofá y asustarlo. Una de dos. Usted le mete un chingadazo o sale a correr. ¿Sí? Porque es su reacción inmediata biológica. ¿Sí? Su instinto de supervivencia. Ya utilizando más la razón y usando más lo que Dios o lo que sea que nos haya creado, el azar que nos dio aquí en la cabeza, ya pues podemos generar puentes y hacer como conexiones entre lo que nos parece distinto. Ok. Pero realmente no sé, o sea, esta cuestión de los encuentros, de los contactos, viene más como más de una soledad de la humanidad, diría yo. O sea, a la larga nos sentimos solos y sería muy... O sea, tiene que haber alguien afuera que comparta con nosotros ese mismo no sé, sentir de superioridad. Porque, o esa vanidad. Exacto, esa vanidad Sí. de superioridad, quieras o no. Eso es chimba porque Olaf Stapledon tiene una obra que se llama El Hacedor de Estrellas. Él plantea ahí que para que un hombre reconozca como otra entidad, esa entidad también tiene que tener humanidad. Humanidad no es humanidad en el sentido humano, o sea, me refiero traspolada a su especie, ¿no? Digamos, seres de diferente naturaleza, pero que tengan la misma conciencia que nosotros para establecer un contacto. Me refiero a conciencia es que se identifiquen como individuos que produzcan cultura y estas cosas, ¿no? Claro. Dependiendo de su situación, digamos, no sé, cómo interactuar con el ambiente, su formación, digamos, natural, pero debe haber una humanidad en el contacto para tener, digamos, para producir, no sé, cierto... Sí, la idea, hay algo que tiene que tener en común ambos medios para que una comunicación se dé. Sí, claro. Sí, es un esquema básico Porque en no sé, todos. pensar Sí, que, es universal. no sé, comunicarnos con partículas de gas, con seres conformados por física que no conocemos, es imposible, o sea, me refiero, no nos da. Entonces, como así como creando un puente que me interesa establecer para llegar precisamente a la idea de las narrativas robots y su relación con lo que yo quisiera categorizar como narrativas de lo monstruoso. Quiero traer a colación el ejemplo o el caso de Philip Lovecraft. Howard Philip Lovecraft. ¿Por qué? Porque normalmente se lo pone de manera un poco bastarda en relación con la ciencia ficción, precisamente por la presencia de seres y extradimensionales, extraterrestres, que se ponen en contacto con pequeños sujetos acá en la Tierra, a veces más preparados que otras. Y digamos que una de las constantes en sus narraciones es que esos encuentros solo pueden producir horror y violencia. Entonces la persona que se encuentra con esto se vuelve loco o se vuelve un monstruo. Entonces precisamente lo traigo acá porque hay, como vos decías, una especie de tendencia natural por convertir al otro en un monstruo, ¿sí? No solamente al alien, al que llega al extranjero, y de ahí a llegar a la xenofobia pues es como un paso, sino también aquellas cosas que son producidas por nosotros. Es decir, en el caso de ahorita los robots, pero también puede ser precisamente la idea del Prometeo moderno, que pone así una gran marca y que es Frankenstein. Como esta otredad que nosotros producimos también nos crea horror, porque ya no solamente lo que está afuera nos produce terror, sino ahora lo que nosotros producimos. Es digamos, no sé, nutritivo para el pensamiento, digamos, pensar cómo digamos, estos miedos que tenemos ante el encuentro, ¿no? O estos miedos de posibles que se nos producen ante el hombre artificial, parten de un contexto general del humano, ¿no? Como
los gobiernos fascistas, las totalidades. Es miedo de recaer, digamos, en estos tropiezos que la humanidad ha dado, ¿no? Y ahora más, digamos, ahora que tocamos el tema de los robots, ese miedo se manifiesta en el hombre como creador, ¿no? Ajá. En el hombre como creador de una conciencia, como, digamos, ya pasar de criatura del universo, del hacedor que nos hizo, a ser los gestores de vida. De una nueva vida o de una nueva conciencia, ¿no? Uh-huh. Y esto nos empuja, digamos, a divagar por los límites de lo humano, ¿sí? ¿Qué es lo humano? Y cómo reconocemos lo humano en algo que no tiene diferente, que tiene otra naturaleza. Uh-huh. Es que también siento que parece que esta sensación de que de que la vida que creamos es monstruosa parte de una especie de culpa de fondo muy muy católica o cristiana de me he vuelto Dios y por eso he pecado y solo mi producción puede ser monstruosa. Entonces por eso esa sensación visual del Frankenstein como un gran monstruo, que es como la tradición pictórica de la que se nos ha presentado, sino también la idea de las máquinas extrañas y pseudo animales de Matrix. Sí. Y la máquina como, digamos, como no sé, el próximo escalón, ¿no? La máquina perfecta, la máquina superior al hombre, la máquina que reemplace al hombre en sus funciones, digamos, no sé, industriales. Pues es el miedo que se generó, no sé, en estas sociedades industriales que surgían, ¿sí? Pero es también el miedo del hombre a sentirse reducido. Pero también es su ego potenciado a crear entidades así. Sí, es como de ida y vuelta ese sentimiento de vanidoso. Bueno, pero pues digamos que algo que yo no logro distinguir bien como tal es qué es lo que se considera como tal un monstruo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque podemos ver un monstruo hermoso o un monstruo muy feo, pero va a seguir siendo un monstruo. Sí, supongo que la idea de lo monstruoso tiene que ver precisamente con reconocer algo que no es totalmente humano. Sí, que no reconocemos como un similar. Por eso la monstruosidad en la enfermedad o la deformación. Es como, te pareces un montón, reconozco cierta humanidad en ti, pero no estás del todo acá. ¿Me entiendes? Por eso es muy extraño ver esos videos de androides súper... Y uno como que se siente un poco incómodo. ¿Qué es eso que llama lo siniestro? Es como una mala mimesis de lo humano. Exacto. Es como sentirse... Va por el mismo camino, pero aún está separado. Pero igual, digamos, hay un reconocimiento. Y precisamente esa es la reacción. Claro, porque es que mi pregunta como... O sea, la segunda parte de mi pregunta es como... ¿lo humano qué es? Exacto, sí. Porque claro, digamos que muchos autores de ciencia ficción lo que han intentado es como... Desde sus propios campos, no sé qué, como que intentar definir qué es ese humano que podemos, o sea, no sé cómo explicarlo bien, qué es ser humano y al mismo tiempo cómo podemos humanizar o reconocer lo humano en lo otro, ¿no? ¿Sí? Y pues todo el mundo pues, se tiene muchísimos acercamientos y no podemos como tal, digamos que agarrar un resumen de todo y decir es que un ser humano es esto, no podemos. Claro. Sí, es muy y más difícil de eso intentar recrear algo que todavía no está bien definido, ¿no? Exacto. O sea, pasa mucho en el mundo de la robótica. Y no se sabe exactamente qué es, y muchos han llegado a decir, no, es que le falta alma, o algo así, ¿no? Sí. Entonces, algo subjetivo, ¿no? O sea, es simplemente un amigo que estudió mecatrónica me decía que la inteligencia artificial podría funcionar como el ideal que tenemos en la cultura mainstream, en la medida en que pueda producir afectos y por ejemplo, las sensaciones instintivas. Entonces, por ejemplo, una inteligencia artificial puede reconocer un peligro, pero no puede sentir miedo. O no puede sentir, lo que vos decías, pegarle a alguien porque reconoció un peligro, sino que su respuesta automática, programada, sería evitarlo, con total. Y ese asunto de lo afectivo es parte de lo humano, es lo que también se dice, dicen como... porque entonces un perro es amoroso, Uh-huh. pero entonces si habla lengua humana, entonces sería humano. Exacto. Sí, yo creo que la discusión va más por ahí, ¿no? Creo que para mí el alma se compone del lenguaje. La construcción de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que creemos ser por dentro, es del lenguaje. La inteligencia artificial y las máquinas, el día que digamos emulen, se programen o se manifiesten a través del lenguaje humano, se puede decir que existe un alma.
O de otro Para- lenguaje. otro lenguaje, digamos un lenguaje bítico, ¿no? Digamos, que desarrollen un lenguaje propio, no sé, de interacción y que, digamos, se comienzan a preguntar por su propia existencia. Eso ya es parte del alma, ¿no? Ujú. La incertidumbre del ser. Ujú. Es que también traigo como a colación esta imagen del monstruo porque no todos los aliens o no todos los robots se nos presentan como monstruos. Exacto. Y en los universos en que son planteados no se nos presentan como monstruos. Y en esas sutilezas también hay una preocupación que siento que a todos como que llegamos y es ¿en qué momento, por ejemplo, un simio pasó a ser humano? O sea, ¿qué tuvo que pasar en su construcción genética, física, en su relación con el mundo para que de repente soy un humano o se reconoce los gestos humanos? Entonces yo siento que, por ejemplo, Odisea en el espacio trata como muy de frente ese problema. El asunto del simio instrumentaliza, hay un paso adelante extraño, o la máquina y la inteligencia artificial que de repente comienza a tener cierta conciencia. No, y la conciencia de comprender mejor lo humano que los humanos. Sí, como ver el espectro del humano desde un plano alejado y, no sé, hacer, digamos, lo que le conviene al humano. Hay una novela de Lem que se llama Golem 14, que es un superordenador capaz de procesar y que está, digamos, él lo plantea así. Un círculo dentro de un círculo. Aquí está el humano, aquí estoy yo y aquí está otra supercomputadora. Digamos, ustedes se ocupan de una porción muy mínima de conocimiento del universo. Nosotros siempre estamos más arriba. ¿Sí? Ujú. Y lo que entendemos nosotros no se lo podemos enseñar a ustedes porque su lenguaje no lo permite. Entonces, digamos, yo tengo un montón de conocimiento acá, pero sería como pasar una ballena por un ojo de aguja. ¿Sí? Claro. Ustedes no lo van a comprender. Entonces, digamos, ahí se puede ver la máquina como la forma, el medio, o sencillamente yo lo quiero ver así como el que nos va a suceder en la evolución por ahora, ¿no? Cuando, digamos, encontremos un método, no sé, más perfecto de agrandar, digamos, el conocimiento, el espacio, el comprender, que en este caso sean datos. Entonces, bueno, eso nos lanza precisamente como al diálogo sobre lo transhumano o sobre el transhumanismo. Porque precisamente en esta lógica de reconocer la monstruosidad no como algo detestable o que hay que alejar, sino como la posibilidad de dejar de ser simplemente un humano con ciertas limitaciones, etcétera, etcétera. Y significa ver en lo monstruoso también lo bello, como vos decías. Y no solamente lo bello, sino lo deseable. Entonces, encontrar en las máquinas o en la tecnología o en la biotecnología las posibilidades de intervenirnos y lograr ese espacio adelante. ¿Ustedes qué opinan? Si es tan así, si es un progreso o a qué se está jugando realmente con esos procesos de transhumanismo. Pues yo puedo decir que primero se busca como una extensión del ser, ¿sí? No, lo complicado del asunto es que pues usualmente se transmite como si fuera una mejora. Ujú. Un update. Sí, en nuestra biología para percibir otras cosas. Entonces tenemos gente que, bueno, yo tengo 2 implantes que uso pues a manera musical, pero hay otra gente que se pone imanes, por ejemplo, Ujú. para sentir los campos electromagnéticos. Y ese tipo de cosas. Yo creo que esa relación todavía está muy en el tintero. Ujú. Sí, o sea, decir si realmente va a ser beneficioso para la humanidad involucrar o fusionar el monstruo, las máquinas con el humano, es complicado y se abre un debate completo, porque pues estamos hablando de algo de percepción, ¿cierto? Y la percepción pues de humano a humano cambia un montón. Entonces como tratar, categorizar, decir no, es que definitivamente va a ser el avance es complicado. Sin embargo, para poder estar en un sistema y que este sea sustentable, sí tenemos que someternos a tener que crear cosas que puedan construir lo que estamos destruyendo. Es súper paradójico el asunto, porque mientras antes buscábamos industrializar y todo eso, ahora estamos tratando de mitigar esas cosas creando algo pues biosustentable, ¿cierto? Y
Yo creo que el discurso del humano que se niega a su propia naturaleza y ese tipo de cosas tiene que en algún momento trascender, ¿sí? El transhumanismo concretamente busca la posthumanidad, que es como el hombre perfecto o algo así, pero entonces está en debate cuál sería la perfección. ¿Sería acaso la longevidad, vivir muchísimos años? ¿Sería digitalizarnos completamente? O sea, que nuestra memoria, nuestro cerebro esté en un disco duro, y a cuento de qué, como por qué. Tal vez como especie sea conveniente, ¿cierto? Porque el humano como especie lo que busca es perdurar por la eternidad como hace cualquier otra especie. Entonces tal vez sea el modo en cuanto al medio, porque pues estamos en un medio que es súper macabro para el ser humano y para cualquier especie. Es decir, Gaia siempre va a controlar todo, y si sobran especies, pues las especies se van. Entonces el humano prácticamente está peleando contra su propia naturaleza y la naturaleza en general. Y entra una discusión también ética, ¿no? Es total. Ética de intervención, ética de los límites de la capacidad de, no sé, descomponernos o construirnos, ¿sí? Hasta dónde podemos llegar, hasta dónde la naturaleza nos va a permitir esto. Son temas que, digamos, se han representado muchas veces como mejoras, darnos cuenta de lo sesgado que es, no sé, el físico, la naturaleza humana, para potenciarla, ¿no? Ver en la máquina la potencia y quererla, no sé, administrar nuestros cuerpos, ¿no? Tener todo conectado, ser más sensible a los usos naturales, ¿no? Alfred Bester escribe una novela que se llama Tigre Tigre, que es un hombre que básicamente su realización en la vida es a base de implantes, ¿no? Entonces era un marinero espacial, pero se puso algo para andar más rápido, para saltar de temporadas espacio-tiempo, para regenerarse, y así él logra, digamos, ascender, no sé, desde su posición de obrero en un barco pirata espacial a literalmente alguien renombrado, ¿no? A realmente figurar por la dinámica que se viene, ¿no? Interesante porque digamos que desde mi perspectiva académica estoy en total desacuerdo con lo que acaba de decir. Digamos que yo pienso que la dinámica evolutiva de las especies es más dinámica y al mismo tiempo caótica, porque digamos que se cree, o sea, académicamente la gente piensa, o comúnmente la gente piensa, de que la evolución tiene un objetivo, que hay una meta por llegar, en este caso la perfección. Digamos que en paradigmas anteriores la gente pensaba que el ser humano era el epítome de la perfección evolutiva porque pues podía pensar y hacer cosas y no sé qué. Eso es mentira, ¿sí? Realmente la evolución no tiene un objetivo, ¿sí? Es una vaina que se dio, es para mí cada especie es la respuesta a una pregunta muy sencilla: ¿existen estas condiciones? ¿Usted cómo va a vivir? Es una probabilidad ¿Sí? pero sí es como un juego de dados del cosmos, digámoslo así, como para personificarlo. Pero es que pues eso las ideas es estables. interesante porque digamos el humano, por eso decía, el humano prácticamente está luchando hasta con su propia naturaleza. Y ahí está, dados versus la inteligencia humana. ¿Y a dónde nos irá a llevar eso? No sé. Digamos que si uno con yo no sé casi eso, intenta alcanzar la perfección, pues no va a llegar a ningún sitio realmente, porque de una u otra forma cualquier sistema va a ser imperfecto. ¿Sí? Viéndolo desde la racionalidad normal, ¿sí? Usted intente hacer un arroz perfecto, algo le va a quedar mal. Sí, no hay Usted intente hacer perfección. una escultura perfecta, algo le va a quedar mal. ¿Por qué? Porque somos humanos y es nuestra propia naturaleza. Siempre estamos buscando la perfección sin necesidad de llegar a alcanzarla. Eso es como el castigo de tanta, una cosa así. ¿Sí? Entonces, no sé, digamos que no comparto mucho eso de alcanzar la perfección en cuanto a... Más allá de la perfección, es como partir de lo que nos perjudica, ¿sí? Como digamos superar esos pequeños baches, como la salud, como no sé, la vida en un cierto periodo de tiempo,
como la incapacidad de no tener una conciencia más grande, es eso. O sea, más allá que digamos, se vería como un humano más completo. Pero la perfección obviamente no se va a alcanzar. Pero si es un constante mejoramiento, ¿no? Si es como un camino que se puede recorrer. Pero es que una cosa yo pienso Que se está que una recorriendo cosa porque es- pues tenemos medicina súper avanzada. Sí. yo pienso que una cosa es, digamos, tener el objetivo de algo y otra cosa es tener el objetivo necesario de subsistir. Porque uno se mejora para subsistir más. Es que va de la mano, o sea, Claro, va de la mano, va muy de la mano. Pero- O sea, digamos, en el transhumanismo no se plantea como llegar a un objetivo muy específico, porque el transhumanismo tiene muchísimas ramas. Y dependiendo de cómo piensen ellos, hay hasta actividad política. Uno la ve, están los progresistas y los capitalistas y tal. Y en ese juego cada uno tiene su versión de mundo Del problema. mejor. De poshumanidad, cada uno tiene como su versión. No se ha hablado, digámoslo así, como de la entidad perfecta, o a ese punto hay que llegar, porque cada rama defiende la, entre comillas, evolución a su manera. Evolución propia de la humanidad, ¿no? Por decirlo, no como entidades biológicas o algo así, sino como seres también pensantes, como humanidad. Es controlar qué carajos es lo que nos sucede para mejorarnos. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Sí. Y también siento que parte de un ethos muy marcado de más es mejor, como de, o sea, que siento que en el fondo pues no sé, es una suerte de intuición. No sé qué tan diciente sea sobre nuestra manera de relacionarnos económicamente, afectivamente. La idea de me sumo, me adapto, y eso de qué manera puede ser mejor para la vida. ¿Sí me entiendes? Porque va a llegar el hippie de turno y te va a decir, no, menos es más, reduce tus intereses, tus afectos, tus angustias. Sí, pero pues claro, es decir, todo lo que, no sé, los celulares en este momento Ujú. ya nos hicieron como adictos a los celulares, ese tipo de cosas. Pero en estas ramas se suma la tecnología como no algo para lo que yo tenga que depender, sino algo que se puede mejorar en la humanidad para facilitar X cosas. Ujú. Entonces tenemos en ese caso la rama de los biohackers que pues están en la manipulación genética. Sí, entonces, ¿por qué yo no puedo hacer que mis hijos no sufran Alzheimer? Porque pues mi familia toda ha tenido como esa línea genética. O sea, ¿por qué no puedo yo darle una vida más digna a mis hijos por medio de la manipulación genética? Obvio, eso conlleva un discurso, sobre todo para la ciencia, para la ética es brutal. Sí. Pero entonces yo creo que el trasfondo de eso es como precisamente lo que identificamos como humano y lo que no, o sea, lo que estábamos hablando hace un rato. Sí, porque entonces eso lo haría menos humano, lo haría más humano que nadie. Sí. ¿Qué es lo que pasa ya con los discursos sobre las personas que se autodenominan de funciones limitadas? Que es lo que normalmente nosotros entendíamos como discapacitados. Hay menos humanidad en que vos no puedas caminar porque naciste sin piernas, por ejemplo. Siento que es un asunto como muy similar. Sí, y es ese miedo también, porque claro, nació el hombre súper musculoso que tiene más fuerza proporcional de lo normal, lo crearon en un laboratorio, es una amenaza para la humanidad, porque si empiezan a salir humanos así de tal laboratorio, entonces eso quiere decir que nos van a castigar, nos van a reprimir, porque por alguna razón que nos inventamos son malignos, porque pensamos que algo más fuerte va a llegar y nos va a afectar para siempre y que va a cambiar esto contundentemente. Que siento que, por ejemplo, sucede mucho con Doctor Manhattan, el de Watchmen. Es el gran humano, es el hiperhumano, lo tiene todos prácticamente hundido. Y el man lo que comienza a sentir progresivamente es una profunda indiferencia por lo humano. Como, estos son unos idiotas, me están estresando. Hasta que llega el momento de quiebre donde se da cuenta que no a través de lo racional, sino de la maravilla de los afectos humanos extraños, caóticos, azarosos, él puede decir, bueno, esto no está tan paila, voy a meter la mano a ver qué pasa. Y yo creo que también, digamos, el discurso va por ahí, ¿no?
ser tan superior, digamos así, como tan alejado, que sencillamente se deje de ser humano. Como digamos, evolucionar, como partir de una base, digamos, llamémoslo como una incubadora que somos, digamos, para la narrativa de ciencia ficción, un hombre actual. Para, no sé, a través del transhumanismo, de la manipulación biológica, química, física, se llega a un punto donde no se reconozca, digamos, lo humano, como no sé, como un eslabón perdido, donde sencillamente siga su curso la evolución y ya, donde nos reduzcamos de ser como el bastón a seguir, sino algo que sencillamente se perdió de vista. Y creo que vamos por allá, ¿no? O sea, hasta qué punto, otra vez, mano va a llegar. Pero eso mismo pasa con las religiones. Las religiones siempre nos crearon a alguien que empezó siendo un humano común y corriente y alcanzó la iluminación. Entonces él lo apartan prácticamente de la humanidad, se lo llevan quién sabe dónde, porque él ya alcanzó una conciencia superior. Él ya no siente como nosotros, sino siente amor por la humanidad, mientras nosotros tenemos un revuelto de cosas. Él ya superó eso. Entonces desde hace muchos siglos se ha planteado como esa idea de bueno, primero, como de dónde venimos, qué somos, bla, 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 y estamos en eso, como investigando, quién sabe si algún día logramos llegar a algo, y también es para dónde vamos, ¿sí? Entonces, en la explicación, digámoslo así, más religiosa del asunto, pues, el ser superior mediante, no sé, meditación y ese tipo de cosas, para alcanzar como esa superioridad en la que podamos, digámoslo así, como ayudar a la misma humanidad. Y el transhumanismo plantea pues prácticamente lo mismo, cómo hacer de la vida algo mejor, no sé, que no tengamos que comer tanto. Entonces un grupo de científicos se sienta. Bueno, ahí entra un punto redenso. Pero entonces nos sentamos y decimos, oiga, ¿qué tal si nos volvemos más bien como culebras, serpientes, comen una vez por ahí a la semana? Estaría chévere. Porque es rico comer también. Porque somos tan humanos que somos quizá incapaces de abandonar el gusto. O sea, casualmente eso entra en directo conflicto con mi profesión porque yo produzco alimentos, joven. O sea, yo me entreno para producir comida para las personas. Imagínense cuando las personas no quieren. Exacto, pero es que ahí está lo interesante porque estamos hablando de necesidad versus no sé qué, cómo llamarle a eso. O sea, necesidad versus me gusta comer. Como una eficacia. Claro, lo que es necesario a lo que es deseable. Nos gusta, ¿no? Sí. Porque pues evidentemente a un nivel biológico nos gusta comer porque necesitamos echarle gasolina al cuerpo. Sí, es muy sencillo. Pero no, o sea, filosóficamente no es muy difícil agarrarse del gusto de la comida como una razón para existir. Porque yo qué sé si después de la muerte voy a tener otros sentidos y la comida en otro lado, no sé, el éter o algo así, me sepa gloria. Entonces es que también, por eso me parece muy interesante un caso que puse en la anterior como charla de las partículas elementales, porque es precisamente como lograr un avance evolutivo significa dejar de lado el sexo. No solamente el sexo como técnica reproductiva, como forma de mantenernos como especie, sino con todo lo que implica afectivamente, imaginariamente, culturalmente el sexo. Entonces la gran novela uno se va dando cuenta que es una especie de homenaje a dos pobres idiotas que nunca pudieron vivir sexualmente con plenitud. Porque eran raros o porque estaban frustrados, etcétera. Pero entonces, y volviendo a la idea de que si estamos pensando en dar pasos o en crear una nueva transhumanidad, eso significa inevitablemente dejar cosas atrás. Como me gusta un montón comer y pues... Vuelve otra vez el tema de la perfección. Como digamos, dejar todo atrás para llegar a un punto. Que creo que es parte de la misma humanidad, ¿no? Como creer que hay un final, como creer que hay un principio, ¿no? Sí, que hay un principio también. Y que hay un principio, ¿no? Esta idea como de la sexualidad, leía en un cuento como que, no sé, seres que evolucionaron de manera diferente conviven de una manera simbiótica para alcanzar la perfección. Sí, entonces digamos, ya la relación sexual no es como tan fuerte, sino es más como en pro de un objetivo, de alcanzar, digamos, no sé, X objetivos dentro del sistema estelar.
Y entonces, y me parece muy curioso que hemos llegado con, por ejemplo, el tema de lo religioso, de lo perfecto, lo perfectible como un asunto de aproximarse a lo divino, de dejar de ser humanos para entrar en una dimensión suprahumana y mejorada y tal. Y porque me parece de nuevo Lovecraft muy diciente al respecto. Porque él dice, listo, todo bien, digamos que hay dioses, y seguramente existen y en sus narraciones son muy claros, pero son horrorosos. De nuevo, lo divino solo puede ser monstruoso. Entonces eso crea no solamente una manera de relacionarnos con los otros en términos muy, muy sociales, como el extranjero, el man que viene de Venezuela, lo que sea, sino también con las máquinas que estamos haciendo. Respecto a esta cuestión de la divinidad, yo quiero plantear como otras vuelvas Stapleton, es que Stapleton abrió un panorama muy amplio. Y él dice que en esta evolución de la conciencia cósmica, el humano se quedó a medio camino, como que no alcanzó la totalidad. Entonces, lo que me gusta de Stapleton es que como que vio que otros seres sí progresaron, pero el humano, no sé, llegó como a conquistar ciertos planetas, pero su capacidad no le dio para más, sencillamente. Nada, faltarán muchos temas por tocar, obras de las cuales hablar, autores y autoras, etcétera. Demasiado. Es un mundo muy, 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 muy amplio. Pero nada, digamos que hasta aquí nos llegó la reunión y espero que les haya gustado. Gracias a todos por charlar. Gracias a la gente que nos prestó esta linda sala de música de la biblioteca. Nos vemos próximamente. Vamos a seguir hablando de cosas interesantes del universo ñoño, Power y demás cosas que nos interesan. Gracias por vernos y nos vemos por este mismo canal y a la misma hora. ¿Y eso de cuánto quedaría? También ¿Cuánto salió? 40 minutos, una hora. Pero yo siento que esta hora está empezando. Sí, eso está. Claro, ¿Es cierto? Es que está replicado ya también, güey. Pero sí, es que ya es como muy amplio. muy amplio, güey. Bueno, le dijo la mula al freno. Qué complicado. De todas formas, muchachos, muchas gracias por la colaboración, Mario, Mauricio. Qué buena energía. Muy bonito todo. Toca siempre igual.